Y bien, a esta prédica la titulé Un principio inalterable. Y le invito a que abra su Biblia en Gálatas 6, versículos 7 al 10. Gálatas 6, versículos 7 al 10, y dice así la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bien. Un principio inalterable, ¿no? ¿Y por qué, no? Un principio inalterable, ¿no? Porque es la ley de la agricultura, porque en la agricultura es una ley universal, inalterable, donde toda tierra fértil producirá el fruto de su especie. Un ejemplo, si usted siembra zanahorias, ¿qué va a recibir? Zanahorias. Es una ley inalterable. Bien, pero bíblicamente es una ley espiritual y repercute en nuestras vidas en creyentes y no creyentes. Personas dirán, yo no creo lo que dice la Biblia, no creo lo que Dios dice, excluyo a Dios de mi vida. Podrán creer esa mentira, ese engaño, pero no cambia los principios y la ley de Dios. No lo cambian, porque creamos o digamos lo que digamos, no va a cambiar un principio que es inalterable. No lo va a cambiar, ¿sí? Y lo que hacemos y lo que decidimos en nuestras vidas traen repercusiones, ¿sí? Lo que decidamos. Por eso, para empezar con esta introducción, el primer punto es: Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Y la palabra traducida por burlado significa levantar la nariz, como querer mofar a Dios. Pero nadie puede eludir a Dios. Lo que uno siembra, eso cosechará. Esto es una amonestación que el apóstol Pablo hace. Advierte a no extraviarnos, ni desviarnos. Nos da una advertencia, nos exhorta. Dice, de ninguna manera Dios, dice, no puede ser burlado. Hay 0% de probabilidad de que Dios sea burlado. Así que no se engañen, dice. Dios no puede ser burlado. Bien. ¿Por qué? Porque lo que vemos, lo que pensamos, o lo que digan los demás, o lo que lean y escuchen, todo lo que vemos, escuchamos y sentimos está aquí en un cierto momento, ¿no? Lo que escuchamos, vemos, leemos, está por un cierto momento aquí. Y las personas son engañadas, y sobre todo en lo espiritual, en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque dicen que Dios no es necesario. Tener esa actitud de orgullo y de desprecio hacia Dios, hacia su palabra. Podemos creer eso, ¿no? Podemos decir, excluimos a Dios, no creo lo que dice su palabra. Pero podemos creer eso y actuar de esa manera, pero eso no cambiará los principios establecidos por un Dios que es soberano. No los va a cambiar, porque Dios es soberano. Podés engañarte, creer esa mentira, pero Dios no puede ser burlado, porque esos principios son establecidos por un Dios que es soberano. ¿Sí? A veces, ¿qué nos hace pensar que podemos pecar contra Dios y salir impune? ¿Qué nos hace pensar que podemos pecar contra Dios y salir impune? Por eso Pablo dice, no se engañen, no se engañen. Y burlar también significa despreciar, ser arrogante y rebelde, pasar por alto los principios de Dios, establecidos por Dios. No se puede decir, voy a desobedecer a Dios
y desobedezco y soy una excepción, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede? Porque Él es el juez y Él dice que no puede ser burlado. No podemos burlarnos de Él. Él lo dice en la Escritura. Y acompáñame a Números, en el Antiguo Testamento. Capítulo 32, un versículo solo nomás. Números 32, verso 23. Dice así la Escritura: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Después en Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Bien, Él es un juez justo, y el que profesa ser cristiano, ¿no?, y vivir en la carne, está despreciando la gracia, está despreciando y se niega, ¿no?, a ser direccionado por Dios. Se niega a ser direccionado por las Escrituras. Tiende, ¿no?, a menospreciar a Dios y a su palabra. Yo miércoles atrás hablaba de la dirección de Dios y que muchos hoy no tienen dirección es porque han cerrado la Biblia, han cerrado las Sagradas Escrituras y por eso hoy no tienen dirección, desprecian la palabra de Dios, las dejan ahí, llegan el domingo, las dejan ahí en su mesita de luz y ahí está juntando polvo, ¿no? Pero al cerrar las Escrituras no tenemos dirección. Cuando las abrimos, ahí empezamos a tener dirección. Dios nos guía. Pero bien, por ejemplo, Israel menospreció su palabra. Y vayamos a Oseas 8:7. Yo se la voy a leer en traducción lenguaje actual. Oseas 8:7. Y usted búsquelo ahí en Valera, porque vamos a leer 2 versículos más de ahí. Oseas 8:7. Lo voy a leer yo también en Valera, así después lo leo también. Porque es muy importante lo que Dios está diciendo ahí. Oseas 8, versículo 7 nomás. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la Escritura. Vamos a leer el versículo 7 y 12, ¿sí? Porque sembraron viento y torbellino, no segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere extraños, la comerán. Versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tendidas por cosa extraña. Bien, la versión lenguaje actual dice: si no me obedecen, recibirán sus castigos, sus campos no darán frutos, y si llegaran a darlos, servirán de alimento para gente extraña. Y el versículo dice: yo le di mis muchas enseñanzas y se las puse por escrito, pero ustedes las despreciaron. Y Proverbio 1:7 dice que el temor a la sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿no?, es el temor al Señor. Vamos a leerlo, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, la desprecian. Bien, ¿y qué hacemos nosotros con su palabra? Y el pueblo de Israel vemos que la menospreció, le di mis leyes, la despreciaron, las maravillas de mis leyes, pero la despreciaron. ¿Pero qué hacemos nosotros? Deberíamos tener una actitud de valorar y guardar su palabra, de atesorarla en nuestro corazón y vivirla, ¿no?, con un corazón que se acerque a Dios, con un corazón que se acerque a Dios y teniendo, como cantaban, ¿no?, una verdadera adoración, con nuestro estilo de vida, una verdadera adoración que sea genuina. Por eso en Isaías
Isaías 66, versículo 1 y 2. Profeta Isaías 66, versículo 1 y 2. Dice así la escritura. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aquel que es pobre, espíritu humilde, pero que tiembla ante mi palabra, que no la menosprecia, que la guarda, que la vive, que la aplica en el diario vivir. Y bien, para pasar al siguiente punto, ¿no?, donde estamos en la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley la podríamos aplicar de la siguiente manera: al resultado de nuestra conducta humana, al resultado de nuestra conducta humana. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas 6, 43 al 45, dice esto: por sus frutos los conoceréis. Dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Por sus frutos lo van a conocer. Y de la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca. Bien, y el texto central nos habla de dos principios que se oponen: la carne y el espíritu. Y vamos a desarrollar la carne en esta tarde, ¿sí? Ahí en Gálatas nomás, donde empezamos, tenga su Biblia abierta ahí en Gálatas. Y vamos a ver qué significa sembrar para la carne. En esta tarde pregunto, ¿qué significa sembrar para la carne? Y Gálatas 5, 16 y 17 vamos a dar lectura, dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bien, dijimos dos principios que se oponen: la carne y el espíritu. ¿Qué significa sembrar para la carne? Es conducirse bajo el impulso de la vieja naturaleza. Cuando sembramos para la carne, estamos sembrando corrupción. Se refiere a una descomposición, como pérdida de la moral, pudedumbre, que es una consecuencia y resultado del pecado, en resumen. Sembrar para la carne es practicar el pecado. Es lo que está incluido en las obras de la carne. Más adelante, ahí en Gálatas, nomás 5, del 19 al 21, va a dar las obras de la carne, Pablo. Va a decir que manifiestas son las obras de la carne. 5, 19 al 21. Dice así la Escritura, acompáñeme. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la versión lenguaje actual dice, todo el mundo conoce la conducta de los que no obedecen
que no obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Los que practican esto no formarán parte del reino de Dios. Bien, Pablo, notemos las obras de la carne y separémoslas por término, ¿no? Porque ahí empieza a separar los pecados sexuales, ¿no? Primer término, que son el adulterio y la fornicación. Y el segundo término, los pecados religiosos, que habla de la idolatría, la hechicería. Y en el tercer término, bien podríamos decir en el temperamento, cuando habla de pleitos, enemistades, homicidios. Y en el cuarto término, ahí entra lo que es borrachera, orgías. Bien, lo separamos así en términos como el apóstol Pablo viene explicando las obras de la carne. Pero bien, es tratar de vivir, estar en la carne es tratar de vivir una vida independiente de Dios. Y todavía eso está en nosotros. Tratar de vivir de la forma que yo quiero y como a mí se me place. Eso es vivir en la carne. Yo dependo de mí y hago lo que a mí me parece. Y dejamos en segundo plano a Dios. Y todavía eso está en nosotros y lidia con nosotros. Por ser salvo, ya nosotros, nuestra naturaleza, somos salvos, pero luchamos con eso todos los días, con la carne. Como hijos de Dios, debemos confrontar la carne, esa actitud de ser independiente de Dios. No la perdemos por ser salvos, pero día a día nosotros debemos confrontarla. Dice Pablo en Romanos 8, del 12 al 14. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, sembrar para la carne, ¿no? Sembrar es la intención de desear, de absorber, de asimilar y aceptar. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿por qué alguien se sienta a ver una película inmoral? ¿O por qué alguien ve una película o escucha una canción que es sensual? ¿O por qué alguien le atrapa en la pornografía, un ejemplo? ¿Por qué? Porque de esa manera nutre esa actitud interna de desear ser independiente de Dios. Nutre esa actitud interna de ser independiente de Dios, de hacer lo que a Él le place. Sustentar la carne es eso. Sustentar la carne es ceder ante estos anhelos y codicias que traen como resultado corrupción para nuestras vidas y las corrompen. Trae corrupción, sembrar para la carne. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Muerte. Muerte espiritual, ¿no? Y también las drogas, un ejemplo, son un problema grave, porque supuestamente nos hacen sentir de otra manera, experimentar otras cosas, otra clase de sentimientos que nos ayudan a olvidar la realidad. Pero la realidad no es así, porque vuelven a la vida después de inyectarse, inhalar, fumar, lo que sea, vuelven a la realidad y sigue todo igual o peor. Incluso personas que no quieren saber nada de Dios, que quieren obviar a Dios, ni que hablemos de Él. Pero la verdad que sembrar para la carne es una muerte progresiva. La gente piensa que porque la cosecha no sea instantánea, quedará sin recibir lo que sembró. Y no es así. Tarde o temprano
recibirás lo que has sembrado. Es una ley inalterable. Piensan que pueden vivir en rebeldía en contra de Dios y oponerse a las Escrituras. Pablo dice, no se engañen, no crean esa mentira, no traten de burlarse de Dios, diciendo, sí puedo excluir a Dios de mi vida y vivir como se me da la gana y no pasará nada. Soy una excepción. No te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Lo que siembres, vas a cosechar. Es un engaño. Soy una excepción. Tarde o temprano, el pecado, como leíamos, te alcanzará y te destruirá. Bien, ahora la otra parte. El otro principio que se opone es sembrar para el Espíritu. Y Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bien, ¿y qué significa ahora, no? Sembrar para el Espíritu. Ahí nomás, en Gálatas 5, de 22 al 26, va a decir Pablo lo que es sembrar para el Espíritu. Y dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, ahí enumera las obras, o sea, el fruto del Espíritu mejor. ¿Y qué significa sembrar para el Espíritu? Es llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, de sus cosas, de lo que están haciendo ustedes ahora, de venir y escuchar la palabra de Dios. Eso es sembrar para el Espíritu. Cuando disponemos nuestro corazón a llenarnos de la palabra de Dios, o a compartir un testimonio, o hablarle a alguien que está en necesidad, hablar de Cristo, eso es sembrar para el Espíritu. Bien, meditar las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu empieza a influir en nuestras vidas. Empieza a influir y eso hace un impacto en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando Dios, por su Espíritu, nos habla, hace un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, trae un cambio, una transformación. Su Espíritu nos regenera, nos transforma. Aquel que salía, ¿no?, maldiciendo a todos, diciendo malas palabras, hoy en día viene Cristo a su vida, el Espíritu trae regeneración y sale de sonrisa de oreja a oreja, saluda. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios. Impacta nuestra vida y en todas las áreas. Y es ahí donde sembramos para el Espíritu. Una vida duradera y una calidad de vida son semillas de valor eterno cuando sembramos para el Espíritu. Son semillas de valor eterno. El Espíritu de Dios empieza a renovarnos, a regenerarnos, mientras vemos las consecuencias y las ruinas que hay para los que siembran para la carne. Las consecuencias y las ruinas de lo que hay para los que siembran en la carne. Pero es todo lo opuesto para aquellos que siembran en el Espíritu. Es todo lo contrario. Porque dice ahí la Biblia que en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es todo lo opuesto a sembrar en el Espíritu. Vayamos a Daniel, el profeta Daniel, un versículo solo. Capítulo 12. Versículo 3 nomás.
Y dice así la palabra de Dios: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A perpetua eternidad. Bien, consideremos el ejemplo de alguien que nos instruye, hoy decía en la mañana, y alimenta y nos nutre de Dios. Consideremos a los pastores, consideremos a aquellas maestras de escuela bíblica que enseñan la palabra de Dios a los niños. Consideremos a aquellas personas que siembran, ¿no?, para el Espíritu. Dios, ¿acaso es injusto para olvidarse de esas personas que siembran para el Espíritu? No, Dios no es injusto para olvidarse, ¿no? Porque sea poco o sea mucho, ¿no?, Dios no se olvida. Porque el sembrar para el Espíritu, como lo hace un pastor, como lo hace una maestra de escuela bíblica, o bien los que enseñan en alabanza, los que enseñan música para que formen adoradores, eso es sembrar para el Espíritu. Y esa alabanza es la que Dios recibe. Dios no recibe la alabanza en la carne, Dios recibe esa alabanza que es en el Espíritu. Esos son los que siembran, ¿no?, en el Espíritu. Y son motivos de alabanza a Dios porque se hicieron en el Espíritu y no en la carne. Y esa es la alabanza que Dios recibe. No, Dios no va a recibir una alabanza en la carne, una adoración. Si bien hay muchas canciones, ¿no?, cristianas y todo, pero en el Espíritu. Porque tales adoradores busca al Padre, dice la Escritura, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y los busca. Y ahí nomás seguimos con el texto central. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La han crucificado con sus pasiones y sus deseos. Por eso Jesús enseñó a que hagamos tesoros en los cielos. Ahí donde, vamos a leerlo, Mateo 6. Del 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice la Biblia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tesoros, esos tesoros, ¿no?, esas semillas, ¿no?, esos tesoros eternos. Sembrar para el Espíritu. Y el otro punto es que el tiempo de siembra difiere del de la cosecha. Es diferente el tiempo de siembra al tiempo de la cosecha. Difiere. Y Gálatas 6:9, ahí seguimos, no se mueve ahí Gálatas. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así dice el apóstol Pablo. Bien. ¿A qué nos insta el apóstol Pablo? Dice: no desmayen. Nos insta a vivir a Cristo y que reflejemos su gloria, y nos exhorta a no cansarnos, a no abandonar la práctica del bien, porque muchas veces aparece el desánimo, muchas veces aparece el cansancio en nuestras vidas. Y nos hace una exhortación ahí Pablo, dice: no se cansen. A su tiempo, dice, segarán si no desmayan, de no abandonar la práctica del bien. Pero Dios nos da nuevas fuerzas para continuar. Podemos decir con certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decirlo con certeza. Dejamos de vivir para nosotros
y empezamos a vivir para Cristo, por fe, donde no desmayamos, sino aprendemos a perseverar. No en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, dice la Biblia. Las fuerzas que Dios da, ¿no? Cuando aparece el desánimo, Dios nos insta a perseverar, a permanecer. Y bien, ahí en Juan Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Del 1 al 4, vamos a leerlo. El Evangelio de Juan. Del 1 al 4, 15, del 1 al 4. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí está diciendo Jesús, en el original está diciendo yo soy la vid. Y la vid representa una planta que puede llegar a vivir hasta más de 100 años, y eso habla de eternidad, ¿no? De sembrar en el Espíritu, son semillas de valor eterno. Él está diciendo ahí, yo soy el conocimiento, está diciendo. Jesús es quien nos lleva a conocer al Padre. Por eso Él dice, yo soy el conocimiento, en el original significa. Y todo aquel que permanece en mí, yo permaneceré en él. ¿Y qué quiere decir permanecer? No se trata de permanecer como si fuera que permanecemos en un trabajo por un tiempo, en este trabajo permanezco en otro. No. Está hablando, en el original, es de quedar indefinidamente. Permanecer significa quedar aquí indefinidamente. O sea, no, un rato estoy con Cristo, otro rato vivo como me parece. No, es quedar indefinitivamente. Y dice, yo permaneceré en ustedes y llevarán más frutos. Pero si ustedes permanecen en mí, se quedan indefinidamente conmigo. Eso es lo que está diciendo. Seguimos con el principio de la siembra y la cosecha. La pregunta en esta tarde es, como se le dice en la mañana, ¿qué esperamos recibir? Porque la cosecha es el resultado de lo que sembramos. Para recogerla en el tiempo de Dios, lo que hemos sembrado debemos esperarlo con paciencia. Y la paciencia es una característica del fruto del Espíritu. Con paciencia. A su debido tiempo segaremos, dice Pablo, si no desmayamos. El Señor viene por una cosecha. ¿Cuántos saben que el Señor viene por una cosecha? Separará el trigo de la cizaña. Y lo dice en Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. ¿Lo tiene? Amén. Dice así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno
y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante, en el versículo 36, Jesús da la explicación a sus discípulos, porque sus discípulos fueron los que le dijeron, explícanos esta parábola. Versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercando él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, versículo 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo le preguntaba esta mañana, debemos tomar decisiones y elegir la clase de cosecha que segaremos y ante el juicio de cual cada uno de nosotros compadeceremos. Nosotros debemos decidir. Y en conclusión, para ir cerrando, Dios hará de nuestra semilla que brote una cosecha. Él nunca se tarda ni tampoco se adelanta. Siempre actúa justo a tiempo, para nuestro bien. Pero nuestra cosecha dependerá de la clase de semillas que sembramos. Las buenas semillas traen buenas cosechas y las malas semillas, por ende, traen malas cosechas. Y recuerden este principio, que cosechan más de lo que siembran. Cosecharán más de lo que siembran. ¿Qué hacer en el tiempo de espera de esa cosecha? No desanimarnos, determinarnos en fe, dar y seguir amando. Jesús dijo, como quieren que los traten a ustedes, dice, también, esa es la regla de oro. Traten a los demás. Ustedes deciden qué clase de semillas, si sembrar para el espíritu o para la carne. Usted siembra para la carne y tendrá los resultados que yo en esta tarde hoy le expliqué. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Usted siembra para el espíritu y segará vida eterna. Las obras de la carne son manifiestas. Y día a día también luchamos con esta carne hasta que el Señor venga. Pero está en nosotros tomar una decisión, una determinación de sembrar en el Espíritu y de ser guiado por su Espíritu, porque la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Hacer morir lo terrenal en nosotros, dice la Biblia. Impureza. Cosas por las que os amonesto, dice la Escritura. Y esta exhortación nos hace a todos, la Biblia, la palabra de Dios, a vivir en el Espíritu y a menguar para que Él crezca, hacer morir. Y en esta tarde, noche, te invito a ponerte en pie, a que no te desanimes, a determinarte en fe y a dar y seguir amando, porque esa es la regla de oro. Sembrarás en la carne o en el espíritu, pero déjame decirte que de esa cosecha va a ser el resultado de lo que hayas sembrado. Vas a recoger lo que has sembrado.